Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es un gusto continuar con la serie de conferencias nacionales que se celebra precisamente en el mes de mayo con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy la verdad me siento muy contento, muy orgulloso de un joven muy brillante al que le tengo mucho aprecio, al maestro Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez, un joven talentoso, como los muchos que hay en la academia. Estas son las generaciones importantes también que vienen junto a los jóvenes estudiantes que están en el capítulo joven. Pues Eduardo Ezequiel, qué bueno que estás hoy en la fiesta de la academia, tu academia. Muchas gracias, doctor. De verdad le agradezco mucho la invitación. He estado dando seguimiento a las diferentes participaciones que han tenido los ponentes nacionales e internacionales en este ciclo. La verdad que ha sido bastante interesante, bastante fructífero y sobre todo algo que ha remarcado usted también que me parece muy bien, que es gratuito, ¿no? Y además esto permite que cualquier persona, sean estudiantes, sean especialistas, puedan acceder a estas conferencias y puedan continuar formándose con especialistas muy reconocidos en las diferentes materias. No, la verdad me da mucho gusto, sabes que te tengo especial aprecio, Eduardo, que eres un joven muy valioso y que vas a ser muy importante en varias cosas que vamos a generar más adelante. Bueno, pues Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho por la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Es intérprete traductor de lengua indígena por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en Procuración y Administración de Justicia. Cursó estudios de Gobierno y Políticas Públicas en las universidades de Arizona y en Amherst College, becado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, diplomado en Derechos Indígenas, Legislación, Tratados y Jurisprudencia por la Coordinación Nacional de Antropología, director de Defensa Indígena y Afro-Mexicana de la Defensoría Pública de Oaxaca, y bueno, pues miembro del Consejo Directivo Nacional de la Academia. Él tiene a su cargo una coordinación en una Secretaría Nacional en estos temas de justicia indígena y me da mucho gusto, reitero, cada que pasa un integrante de la Academia me emociono y me siento muy orgulloso de pertenecer a ella. Cada que veo que pasa un verdadero académico y que está alternando con conferenciantes internacionales europeos y americanos, me da mucho orgullo porque, decía Eduardo muy atinadamente, nuestra idea siempre ha sido nunca lucrar con esto, no cobramos un peso de membresía, jamás cobramos una conferencia, ningún taller, que son los que vienen, ya platicaremos con ustedes lo que va a hacer Eduardo también, y sobre todo compartir este intercambio de ideas, esta dialéctica y todo esto, y van a ver qué excelente tema y con qué sapiencia lo toca mi querido Eduardo Ezequiel. Pues vamos a iniciar. Eduardo tocará el tema de justicia indígena y convencionalidad. Más adelante, en el cierre del mes de mayo, vamos a tener a Alberto Binder. Yo señalaba claramente que establecía la defensa federal, la defensa estadual y la defensa indígena. ¿Qué trascendencia tan importante tiene esto? Y estando Eduardo formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ustedes han visto en universidades en el extranjero, pues tiene un bagaje muy importante en toda la legislación, en todo el control de convencionalidad, en todas las sentencias de la Corte Interamericana, y me da mucho gusto. Y ya vamos a entrar al tema, Lalo, porque no nos va a costar el tiempo. Eduardo Ezequiel, ¿qué es la justicia indígena y cuál es su marco jurídico nacional e internacional, por favor? Muy bien, doctor. Pues mire, la justicia indígena para todos, aquí vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a tratar de deconstruir toda una forma de pensamiento del derecho y sus instituciones, ¿no? Durante mucho tiempo las escuelas de derecho tienen una forma en la cual académicamente nos hemos formado a lo largo de muchísimos años. Sin embargo, justo estos temas tratan de romper un poco con este tipo de esquemas al que estamos acostumbrados y eliminar un poco de los estigmas que cargamos con las instituciones que no son las estatales, que no son las instituciones propias a las que estamos acostumbrados. Y es aquí en donde entra la justicia indígena como un tema que va a ocasionar una serie de revoluciones en la forma de interpretar, en la forma de entender al derecho y en la forma en que también se va a relacionar con el resto de las instituciones de carácter judicial en el país, no solamente en México, sino en otros países como es Colombia, Perú, Bolivia, en donde existen adelantos bastante interesantes en la interpretación
sobre los temas de justicia indígena. El acceso a la justicia para cualquier persona indígena la vamos a entender a través de dos vías principales. Primero, a través del acceso pleno a la jurisdicción del Estado, que involucra, por un lado, sí, el acceso a un intérprete, el acceso a un defensor con conocimiento de lengua y cultura, y por supuesto también que esta persona sea juzgada de acuerdo a su cosmovisión. Pero eso no es la justicia indígena, no me quiero referir a ese acceso pleno que debe tener una persona indígena a la jurisdicción del Estado, sino el acceso a su propia jurisdicción. Una persona indígena tiene un fuero especial, vamos a entenderlo así. Y este tiene un sustento teórico. ¿Cuál es el sustento teórico? Vamos a partir primero del reconocimiento de la existencia de otras justicias, y lo digo con S en plural, para que podamos entender que existen otras formas de interpretar la realidad. Existen otras formas diferentes de juzgar a las que estamos acostumbrados, con lógicas completamente distintas. Y más allá de un pluralismo jurídico que reconoce la existencia de otras normas, aquí tendríamos que hablar de un pluralismo epistémico, que existen otras formas de entender la realidad, que existen otras formas de juzgar, que existen otras normas que son completamente diferentes a las que estamos acostumbrados y otras instituciones. Si entendemos esto, entendemos la existencia de un pluralismo epistémico, entendemos que existen otras formas de juzgar que no son propias a las que conocemos. Y algo tan fuerte que debemos entender es que esta jurisdicción indígena, que es el derecho que se reconoce de forma internacional y nacional hacia las comunidades, basado uno en la autonomía y dos en el ejercicio de la libre determinación, que por un lado que fueron reconocidos en un principio en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en donde se menciona que las personas, que son las comunidades indígenas quienes pueden establecer bajo qué procedimientos y bajo qué normas van a investigar y van a realizar la persecución de delitos cometidos por sus integrantes, por sus miembros. Entonces, si entendemos que existen otras formas diferentes de juzgar, entendemos que existe otra forma diferente de pensar, vamos a entender también que este sistema no es un sistema que se haya inventado, sino es un sistema que se ha ido perfeccionando a lo largo de cientos de años, en que las personas, las comunidades y las autoridades indígenas han ido perfeccionando un sistema que aún sigue siendo, que aún puede seguir siendo perfeccionando a lo largo del tiempo, y que este tiene su sustento también en la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es una de las declaraciones de protección más amplia a nivel internacional, y por supuesto en el artículo 2 constitucional, y más adelante vamos a ver que también en algunas leyes locales o en algunas leyes de aplicación muy específicas, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estamos partiendo de esto. ¿Cuáles son las diferencias de la justicia ordinaria con la justicia indígena y cuáles son las principales características de la justicia indígena? Primero vamos a entender a la justicia indígena, o a los pueblos indígenas más bien, como unos pioneros en la justicia restaurativa, que ven otra forma diferente de juzgar, que ven sanciones distintas al encarcelamiento, que tienen su foco en las víctimas y en los derechos colectivos, pero también tienen un foco holístico, no solamente se enfocan en la persona tanto que cometió el delito, en este caso como lo conocemos, imputado, como en la víctima, sino también a todos los relacionados de forma directa e indirecta en el acto ilícito que se haya cometido. Y por lo tanto se involucra directamente a toda la comunidad, es a través del derecho oral, pioneros también en la cuestión oral, que eran las comunidades indígenas que siempre se han manejado de esta forma, a través de un lenguaje propiamente indígena, a través de la conversación, la discusión que se da en espacios especiales, en donde la justicia indígena, más que ser un procedimiento normativo, también para las comunidades tiene una cuestión espiritual. Y bajo en los lugares, los efectos, bajo las formas en que se dirimen los conflictos, pues incluyen de forma directa a todos, bajo la discusión, la conversación,
y en un análisis intercultural existe una primera instancia, que son en ocasiones los jueces de paz, en ocasiones los síndicos municipales, los alcaldes, y existe una segunda instancia en las cuales si no estás conforme con una resolución existente, podemos saltar a la siguiente resolución. Ahora, ¿qué pasa inmediatamente por la mente de todos? Porque justo donde no estamos en esta deconstrucción epistémica, existe una serie de estigmas, doctor. Siempre es inmediatamente lo que pensamos, es que los pueblos indígenas revictimizan a las mujeres que sufren violencia. En las sociedades no indígenas también las revictimizan. En el sistema ordinario judicial también las revictimizan. Después, es que en las comunidades indígenas venden a las mujeres y a las niñas. También lo hacen en las sociedades no indígenas. Con este tipo de ejemplos, lo que yo quiero hacer es romper esos estigmas y entender, y algo quiero dejar claro, no voy a hablar de las comunidades indígenas, de las autoridades y sus resoluciones como si fueran un paraíso. Tienen, al igual que todo tipo de sociedad, tienen una serie de conflictos. Sus sentencias y la resolución de sus conflictos también se están perfeccionando a la luz de los derechos humanos, pero es una forma en que nosotros podemos llegar a solucionar un conflicto a través de otras vías que pueden ser más benéficos para la persona, tanto para la víctima como para el imputado. Excelente, excelente, Eduardo. Eduardo, ya después, fíjate todo lo que nos ha señalado, cómo desde la justicia indígena encontramos rasgos tan importantes que hoy se ponderan, ¿no? Y que el tema de la oralidad, de la justicia restaurativa, y todas estas cuestiones que hoy en día se han visto como novedosas. Y en ese sentido, después de lo que has desarrollado, Eduardo Ezequiel, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas, institucionales y los retos de la interpretación de la justicia indígena? Sí, efectivamente, entender, aceptar que existen otras formas de juzgar, aceptarlo en términos institucionales, más allá del reconocimiento institucional que ya tiene la jurisdicción indígena, es ahora revisarlo en términos institucionales de cómo está funcionando con la autoridad judicial. Entonces, esta revolución teórica, epistémica, que en un principio planteo y que posteriormente es una revolución en cuestiones de legislación a nivel internacional y nacional, a nivel operativo, trae una serie de consecuencias institucionales y de interpretación. La primero que yo encuentro es que entonces, si nosotros aceptamos que existen otras formas diferentes de juzgar y aceptamos los tratados internacionales que México ha firmado, entonces estamos reconociendo que la autoridad indígena, que la comunidad tiene una potestad judicial. Esto ya es algo bastante complejo, porque entendemos que también tienen una potestad judicial para solucionar sus conflictos, de entrada. Una segunda consecuencia, que no solo son una autoridad administrativa. Las autoridades administrativas pueden ser arrestos administrativos hasta de 48 horas. Lo que nos lleva a entender entonces que las autoridades indígenas podrían hacer detenciones y pueden llevar todo un proceso judicial a su interior con sanciones establecidas y con toda una resolución de carácter judicial, y por lo tanto no solo van a ser una autoridad administrativa, sino también van a ser y van a ser reconocidas como una autoridad judicial. ¿Eso a qué nos lleva? A reconocer a las resoluciones indígenas a la misma circunstancia que cualquier resolución emitida por un tribunal o por otro juez. Eso de entrada también es fuerte. Es entender que un juez de control o un juez en la etapa de juicio oral, un juez de ejecución, tiene el mismo nivel y está en las mismas circunstancias que una autoridad indígena. Y por lo tanto, las autoridades judiciales estatales deben respetar a la jurisdicción indígena a través de dos vías. Una, no admitiendo asuntos que ya fueron juzgados o asuntos que ya fueron dirimidos en una comunidad indígena. Porque de lo contrario estaríamos violando el artículo 23 constitucional, que dice que nadie puede ser juzgado dos veces. Entonces, de entrada, para mostrar este respeto, un juez en cualquier materia no puede admitir un delito o un caso en el cual ya haya sido juzgado, ya existe una sentencia, ya es cosa juzgada. Y segundo, declinando competencia cuando lo sea necesario y cuando existan las condiciones. Es decir, cuando exista una normatividad indígena
que persiga o que tenga establecido ciertos delitos por los cuales se quieren juzgar. Hay varias referencias en cuestiones de jurisprudencia, sobre todo de la Corte colombiana, en donde establecen bajo qué mecanismos se va a realizar la declinación de competencia. Es decir, que el juez, el tribunal, debe aceptar de que existe otra institución que es especializada, que puede resolver esa situación y por lo tanto se debe declinar competencia. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU establece que si existe un riesgo de que una persona sea procesada por dos sistemas distintos, se le dará prioridad al sistema tribal. Y por último, entonces, si nosotros reconocemos la existencia de la normatividad indígena y reconocemos la existencia de la jurisdicción, estos también deben entrar en la interpretación pro persona. Si la interpretación pro persona nos establece, nos establece que una persona debe ser juzgada por la ley que mayor le beneficie, entonces en ocasiones encontramos que el mayor beneficio se lo va a dar una ley indígena, que es una tradición oral, que está a cargo de una comunidad y de una autoridad con jurisdicción, entonces también debemos hacer ese tipo de interpretación amplia y considerar a la jurisdicción indígena en la interpretación pro persona. Excelente. Es algo súper interesante. Yo creo que referenciado a lo que es este tema de la justicia indígena y la convencionalidad, qué bueno que a través de ti empezamos a conocer la esencia de algo tan importante y que es modélico, ¿eh? O sea, qué bueno, Eduardo. Eduardo, ya tú referiste todo lo que es este tema de la justicia indígena. ¿Qué asuntos y delitos puede resolver una comunidad indígena? Y creo que aquí también es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que todos se hacen. Entonces, ¿qué asunto puede resolver una comunidad? Pueden resolver asuntos relacionados con violencia, pueden resolver asuntos relacionados con robo, con contrabando, ¿con qué temas? Delitos federales, delitos del fuero común. Y esa es la gran pregunta. Si nosotros nos metemos a revisar el marco internacional, el límite que establece para la jurisdicción indígena es el respeto a los derechos humanos. No hace ninguna limitación más, no hace una limitación en cuanto a qué asuntos y qué tipos de asuntos. La Organización Internacional del Trabajo, en el acuerdo 269 de la OIT y el artículo segundo constitucional hacen referencia a que las autoridades y la jurisdicción indígena deberá solucionar conflictos o asuntos internos. Entonces, ese es el gran tema. ¿Cuáles son entonces los asuntos internos que va a solucionar o que tienen competencia una autoridad o una comunidad indígena? ¿No? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son esos asuntos internos y cuáles son los que deben conocer? Por ejemplo, de entrada, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el 420 se establece o restringe el derecho pleno a la jurisdicción indígena porque prohíbe que las autoridades conozcan de delitos que tienen aparejada la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, el 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que hace es restringir el actuar de las comunidades indígenas en materia de su jurisdicción, en materia de justicia indígena, y lo que hace entonces es, de alguna manera, como lo establecen algunos escritores, un gran defensor aquí en Oaxaca, el maestro Carlos Morales, que restringe completamente y que dice, ¿sabes qué? Entonces la autoridad indígena solo puede conocer, no tiene la capacidad para conocer de ciertos delitos de mayor envergadura. Acaban generando lo que el maestro Morales llama como el efecto o el síndrome del robo de gallina. Es decir, acabamos diciendo entonces que las autoridades solo van a poder solucionar conflictos de ese carácter, que no tengan mayor envergadura. Sin embargo, si nos vamos a la práctica, vamos a empezar a observar de que se han dado diversos mecanismos en donde han estado involucrada la jurisdicción indígena, como es en el caso de temas de ley de migración, Santiago Quiavicuzas, en Oaxaca, Santana del Valle, donde se juzgó por lesiones, San Mateo Río Hondo por despojo, San Pedro Yolox por presunción de contrabando. Con todo esto, lo que intento demostrar de alguna manera es que no existe hasta el momento
está sujeto a interpretación bajo qué delitos puede conocer la jurisdicción indígena. Hace poco uno de los máximos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre uno de los casos más importantes del tema de jurisdicción indígena, en el amparo directo 6/2018, en donde da luz un poco de qué tipo de delitos, no los establece claramente, pero es una interpretación bastante amplia. Nos dice, y lo voy a leer textualmente, sí, que la jurisdicción especial indígena tiene competencia para conocer hechos que considere relevantes, estén o no tipificados por el derecho del Estado, sean considerados delitos leves o graves, o sean calificados como penales o civiles, ya que la jurisdicción especial no se rige por la ley estatal, sino por un propio derecho, y no debe existir subordinación entre un sistema, pues ambos actúan en un plan de igualdad. Por lo tanto, la interpretación que hace la Suprema Corte en el caso de Suchixtlahuaca, Oaxaca, que es en el amparo directo 6/2018, es de que las autoridades indígenas, por lo tanto, en este caso no las restringe, porque dice que pueden ser cualquier tipo de delitos tipificados por el derecho del Estado como leves o graves. Por lo tanto, las autoridades indígenas sí pueden conocer de algunos delitos que tienen aparejada la prisión preventiva oficiosa, y es una interpretación que se va a ir dando más adelante, y que algunas de las cosas que se van a considerar para la competencia, que fue una de las principales resoluciones de la Corte colombiana, es 3 criterios. El criterio territorial, es decir, que haya sucedido en el espacio geográfico delimitado de la comunidad, en donde la autoridad ejerce jurisdicción. De carácter personal, es decir, que la persona sea de la comunidad indígena, se asuma como parte de la comunidad, y también el carácter de que sea un bien jurídico de alguna de las partes, o bien un bien jurídico comunitario el que haya sido afectado durante este proceso. Perfecto. Fíjate qué importante es que nos establezcas pues este tema de que no puede existir una subordinación, lo que ya en mi interpretación ha generado la Corte, y ese 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales realmente que es inconstitucional e inconvencional, ¿no? O sea, no se ha entendido la esencia del estándar que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y eso es muy delicado. Bueno, Eduardo, ¿cuál es el actuar de las instituciones judiciales mexicanas frente a esta justicia, frente a la justicia indígena? Mire, en el caso de Oaxaca es uno de los casos en donde se ha avanzado más en este tema. En un principio, el reconocimiento de la normatividad indígena pasó por las cuestiones electorales, que fueron un poco ese terreno que está muchísimo más explorado, ¿no? El reconocimiento de que existe un sistema electoral a la hora de elegir a sus autoridades, que pasaron y lograron vencer o lograron cambiar los criterios de los tribunales, tanto tribunal estatal electoral, como ya a las salas del Tribunal Federal. En materia electoral hay bastante avance. En esta materia de cuestiones de jurisdicción, en la resolución de algunos temas, existe por una parte desconocimiento, por una parte una discriminación institucional, y no existe hasta el momento una convivencia. Es decir, te reconozco, pero te veo de lejitos. No te respeto, porque hay muchos conflictos que ya fueron dirimidos por la autoridad comunitaria, y aún así los atrae el juez. Hay muchos conflictos que ya fueron, que pueden ser solucionados de una mejor forma ante la autoridad comunitaria. El defensor público solicita la declinación de competencia y el juez no lo admite, porque incluso el Ministerio Público, el fiscal, entienden o tienen esta perspectiva de que si se va a la jurisdicción indígena es sinónimo de impunidad. Porque estamos, que es parte de una deconstrucción que estamos haciendo todos, estamos acostumbrados a que ciertos delitos se juzguen bajo el solo mecanismo que nosotros del que tenemos conocimiento. Por lo tanto, en varios asuntos en donde nuestros defensores públicos han solicitado la declinación de competencia, tanto el juez como el Ministerio Público lo ven como sinónimo de impunidad. Ahora, ¿qué pasa también? Existe una criminalización hacia las autoridades cuando ejercen el derecho indígena. Cuando una autoridad retiene a una persona de la comunidad por un delito que haya cometido
y en lo que se dirime el conflicto le da una detención de 48 horas en alguna comunidad o de 2, 3 días, porque así lo sancionó la Asamblea. Inmediatamente la persona asesorada por el exterior lo que hace es, voy con derechos humanos, voy con fiscalía, porque esta es una privación ilegal de la libertad. Porque la legalidad la tenemos en relación únicamente del derecho estatal. Entonces, tú como autoridad me estás haciendo una retención ilegal de mi libertad. Y por lo tanto, voy ante derechos humanos, voy ante la fiscalía. Inmediatamente la fiscalía, ¿qué hace? Abrir una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad en contra del síndico municipal, en contra del presidente municipal y en contra de los policías. Lo que estoy haciendo entonces es criminalizar, negar la existencia de una autoridad indígena, negar la existencia de otra autoridad que también puede solucionar un tipo de conflicto. Es decir, por lo tanto, desconozco de que existe un sistema normativo y ahora de haber, por ejemplo, en el caso de Suchixtlahuaca, de haber empezado con un tema de abigeato, se acabó convirtiendo en un tema de abuso de autoridad y un tema de privación ilegal de la libertad. Y ahora ya no voy sobre la persona que en un principio había cometido el delito, sino ahora la fiscalía va sobre y manda a llamar a comparecer a las autoridades indígenas. Entonces, estamos ante un sistema que desconoce, que niega y que no respeta la jurisdicción indígena. No estamos ni siquiera en un sistema de convivencia, aún no quieren convivir. En Oaxaca ese tema está bastante adelantado porque tenemos ya una sala, una sala especializada de justicia indígena en la cual lo que hacen los magistrados es revisar que algún tipo de resolución que haya dado una autoridad indígena se le dé respaldo. Es decir, a través de esta sala indígena se está dando respaldo a las resoluciones establecidas por las autoridades indígenas. Se han dado respaldo a varias de ellas en las cuales se dice si existe una jurisdicción indígena con todas las características y por lo tanto la autoridad acabó solucionando este conflicto de la forma más conveniente posible y no tiene por qué la justicia ordinaria involucrarse en eso. Por lo tanto, lo que acaban haciendo es, de alguna manera, convalidar las interpretaciones y las resoluciones que ejerce la autoridad indígena. Siempre es la actuación en ese sentido de la sala indígena que es de avanzada, Eduardo Ezequiel, o sea, siempre, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sucede? Ahorita a los avanzaste, me llamó mucho la atención y yo creo que a los amigos, porque algo más que innovador es, pues, interesante, ¿no? ¿Qué pasa con esta sala constitucional? Es una sala que evidentemente pertenece al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. ¿Y cómo opera? Por ejemplo, ya hay un asunto que es resuelto y termina parando en esta sala. Mire, por ejemplo, le pongo un caso concreto, ¿no? En Xochixtlahuaca hubo un caso que resolvió la comunidad. La persona que fue acusada del delito y a la cual se le emitió una sentencia condenatoria por parte de la autoridad indígena, no estuvo de acuerdo con esa resolución e inmediatamente se va a la justicia ordinaria y presenta una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. El Ministerio Público inmediatamente realiza la investigación y lo que hace es que lo lleva ante el juez. Cuando un juez observa que existe este tipo de conflicto de carácter intercultural, lo declina a la sala de justicia indígena para que sea la sala de justicia indígena quien lo resuelva. Pero por lo tanto el juez se percató de la existencia de este conflicto de carácter intercultural, entonces inmediatamente lo que hace es se dice que no es competente para resolver ese conflicto e inmediatamente lo envía a la sala de justicia indígena. Entonces es la sala de justicia indígena que es nueva, esta sala se creó el 1 de marzo del 2016, es una instancia especializada que reconoce, garantiza la jurisdicción y convalida el sistema normativo interno de las comunidades. Qué interesante, que a final de cuentas la pena es que teniendo nosotros esa pluralidad étnica, no entendamos la importancia de la justicia indígena. O sea, que tengamos que llevar a esto, digo, de alguna manera es un mal necesario, perdonando la expresión, pero todo se ha explicado muy claramente, incluso los estándares internacionales.
Estamos con este tipo de situaciones que se están plasmando, estamos generando responsabilidad internacional del Estado mexicano, la verdad. Bueno, Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez, ¿cuál es el posicionamiento internacional frente a este tema tan importante de la justicia indígena? Tanto la Comisión Interamericana como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han validado la existencia de este tema, la existencia de la justicia indígena, el respeto, la garantía. Y, por ejemplo, en el caso de lo que justo platicábamos de la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca, han convalidado este tipo de decisiones. En cuestiones de jurisprudencia, es Colombia quien tiene más avanzado este tema, y quisiera hacer un repaso muy rápido de lo que dicen algunas legislaciones en el caso de Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia, claro, relacionado con este tema, que no es específicamente lo que pasa en el caso de México. En el caso de México es una interpretación, pero no existe una ley como tal que diga respeto a la jurisdicción, o sea, que hable de la jurisdicción indígena de una forma amplia y que por lo tanto permite una mayor interpretación. En el caso de México es como que somos y no somos, pero en el caso de estos países sí es textual el reconocimiento. El artículo 63 de la Constitución de Paraguay establece que en conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta la jurisdicción indígena, el derecho consuetudinario y se le dará prioridad. En el caso de Paraguay. En el caso de Colombia, en el 246, artículo de la Constitución, establece que la autoridad judicial indígena actuará de conformidad con sus normas y procedimientos propios. Aquí sí hace mucho énfasis en la autoridad, o sea, menciona autoridad judicial, eso ya es un reconocimiento bastante amplio, y que dice que actuará de conformidad a sus propias normas y procedimientos. En Venezuela se reconocen las instancias de justicia con base a las tradiciones ancestrales, a lo mismo que en Bolivia, es donde más se ha desarrollado este tema, en donde más se le ha dado reconocimiento, que tiene que ver mucho también con un reconocimiento constitucional, ¿no?, propio, que habla de un Estado plurinacional, y por lo tanto reconoce a la cuestión indígena, no solamente en el ámbito, si lo vemos desde un punto de vista, desde un análisis estatal, lo vamos a analizar desde este punto de vista. Es decir, las autoridades indígenas tienen una potestad ejecutiva, tienen una potestad legislativa, y ahora con esto tienen una potestad judicial, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, y por lo tanto debemos respetar también esas tres funciones que tiene la comunidad indígena, también entonces lo vamos a entender como un orden de gobierno, y ya no solamente como esas comunidades que están ahí para auxiliarnos en algunas cosas y que van a solucionar sus pequeños conflictos. No, hay conflictos que, como ya le mencioné, en algunos casos, en donde incluso cuestiones de contrabando, cuestiones de lesiones, cuestiones de delitos federales, como es la ley de migración, se han resuelto a través de la jurisdicción indígena. Perfecto, fíjate, qué bueno. Tú estás hablando algo muy interesante, fíjate. Por ejemplo, hablabas de Paraguay, que tiene en su momento una buena sala constitucional y que la Constitución se ha prestado a generar todo esto. Caso boliviano, que tiene un excelente tribunal constitucional. Estuvo ya con nosotros Alan Vargas, que es Estado plurinacional. La importancia, cómo se ha constitucionalizado en este sentido. Cuando en México tenemos, por ejemplo, tienen 70 municipios en Oaxaca, la mayoría regidos por sus costumbres, o sea, es impresionante que nos falta todavía avanzar, como decías tú, estamos con un déficit. Y lo que ha hecho también la Corte Constitucional colombiana en el tema, ¿no? O sea, yo creo que en el sistema interamericano se ha profundizado, fíjate que es una de las cuestiones que me gusta, como he hecho una crítica en cuestiones, pues, por ejemplo, en el caso de la víctima, que es la que menos se ha tratado, pues lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del artículo 3º, en estos temas de justicia, para manejarlo integral, pues habla de la persona jurídica de la comunidad y de las personas que la integran. Si hablamos del 4º, se remite específicamente al tema, pues, de las masacres que hemos visto en América Latina, terribles, de comunidades indígenas, terribles, unas cosas impresionantes, el derecho que tienes precisamente, pues, al tratamiento del mismo cadáver, en el tema de desapariciones forzadas, a las muertes de líderes comunales que se dan comúnmente, al derecho a una vida digna, que esa es una cuestión muy importante y que de verdad da coraje que a veces los gobiernos justifiquen
en la falta de apoyo totalmente a aquellos que están viviendo muy a gusto así. O sea, la verdad, es admirable la cultura. Tú hablabas incluso de la jurisdicción, que es algo valiosísimo y que si hubiéramos imitado desde esencia ahí, no hubiéramos remitido a cuestiones norteamericanas o de otros países, la verdad. Y luego, en el tema del artículo 5, que también se ha tirado muchas líneas, por ejemplo, la violencia sexual que se ha dado en indígenas terriblemente, la cuestión de los ataques a la integridad psíquica y moral de los indígenas, que se ha dado también de una manera terrible. Y en el artículo 8.1, pues esta jurisdicción, esta justicia indígena, esa justificación de la competencia, de todos los elementos propios del debido proceso de ley, en este caso perfectamente delimitado, y que no tiene que subsumirse uno al otro, es una cuestión absurda, o sea, totalmente. Y en el caso del 8.2, que tú ya señalaste, ese derecho a la defensa, a la justicia indígena, al principio pro persona, que marca el 29, pero también el tema del intérprete, que ustedes han hecho sobre todo un gran trabajo, ¿no? O sea, un trabajo excepcional, que mis respetos. El derecho que se plasma a partir del artículo 13 de la Convención a una lengua propia, que es maravillosa, que es una gran cultura y que tristemente no le hemos sabido valorar. O sea, de verdad, el tema de la protección de la familia, el artículo 17, que ha sido violentado de una manera horrorosa, el 19 de la niñez, el artículo 21, el tema de la propiedad comunal, o sea, qué trascendencia tiene de las comunidades. En el 22 ese derecho a la circulación, muchas veces como hay vejaciones, y los derechos políticos del 23. Es decir, todo ha sido tocado, en esencia, por el sistema interamericano, y ha habido casos como me encantó mucho, fíjate, aparte que eres una persona muy conocedora, me gustó mucho que hablaste del tema de este diálogo judicial o jurisprudencial vertical, pero el horizontal poco se toca. Por eso quería que tú estuvieras conferenciando, te lo digo de corazón a ti, Eduardo, porque tocaste ese tema, ¿no? Algo que no es totalmente vinculante, pero que si lo entendemos, cuando hablaste tú de estas construcciones epistémicas, si lo entendemos verdaderamente vamos a lograr a veces avances extraordinarios. El tema de la jurisprudencia que ha tirado la Corte Constitucional colombiana, en el caso del Tribunal Constitucional de Bolivia, en el caso de la Sala Constitucional de Paraguay. O sea, de verdad, eso tenemos que analizarlo a profundidad y poca gente lo hace. Todo este diálogo jurisprudencial horizontal es olvidado y son razonamientos que se han tomado de mucho tiempo atrás de manera extraordinaria. Entonces, yo quisiera preguntarte, Eduardo, pues para concluir, porque la verdad hasta me emocionó el tema, es un tema muy agradable, pero aparte de voz de un experto como tú, da sobre todo una visión clara de lo que se trata y sobre todo el estatus actual. Entonces yo te quiero preguntar, con todo el conocimiento de causa, con tu excelente formación en ciencias políticas, en derecho, posgrado que tienes, Eduardo, ¿tú consideras, honestamente, que este tema de la justicia indígena, dentro del marco legal, dentro del manejo institucional, verdaderamente ha avanzado vertiginosamente o crees que realmente se han dado pasos muy lentos en México? En ese tema en específico se han dado pasos muy lentos, ¿no? Le digo ahorita, en Oaxaca es al menos en el tema donde hay mayor avance, pero por ejemplo, hace poco no sé si vio que circuló un video de un juez que las personas no se podían comunicar, me parece que en náhuatl, de esa realidad, ni siquiera pueden tener un conocimiento para el acceso de un indígena a su jurisdicción. Mucho menos se puede lograr cuando no puedes ver a la par a una comunidad indígena. Y ese es el tema, porque de fondo tiene que ver con una estructura de pensamiento que ya tenemos, ¿no? Está muy difícil romper esos esquemas, de entender que un juez de control, con todos los estudios que tiene en el sistema estatal, puede entender que está a la misma altura que una comunidad, que la resolución de una comunidad indígena, de un juez de paz a nivel comunitario. Hemos avanzado muy poco, existe este tema de que si existe actualmente una negación o existe una convivencia, pero no hay una coexistencia todavía, ¿no? Perdón, es negación, coexistencia y convivencia. Entonces, si lo vemos desde esos tres puntos, no está negado el sistema indígena, la jurisdicción indígena y la justicia indígena. Creo que hemos superado este punto, no está negado. Y entonces está en un punto en donde te reconozco que existes, pero convivimos de lejos.
Actualmente, solo en Oaxaca y ningún otro estado de la República no existe un sistema de coordinación entre las justicias indígenas y la justicia ordinaria estatal. Y yo te voy a decir hasta dónde te puedes meter, hasta aquí sí y hasta aquí no. Entonces estamos apenas superando la etapa de la negación, pero no estamos todavía en una etapa de coexistencia donde no se toleren, porque el error es eso, es como, te tolero la existencia de la jurisdicción, es esto, te tolero, sé que existes, sé que estás ahí, pero no convivo contigo. Y el tema es que ambas justicias, y por lo tanto los operadores de esas justicias, puedan también coordinarse, porque como bien lo dice el doctor, en estos temas, si logramos entender a la justicia indígena, podemos desahogar muchos temas, mandarlos a competencia de jurisdicción indígena que se pueden resolver de una forma con justicia restaurativa y de alguna manera desahogamos la carga de trabajo en el sistema judicial estatal, al menos en el caso en donde hay indígenas involucrados, que es el caso de Oaxaca, en donde el 64% de la población se asume como indígena, ¿no? Y eso pasa en muchos estados en donde apenas viene el reconocimiento electoral. Estaba leyendo hace poco justo un tema relacionado con Hidalgo y los otomí, ¿no? Nosotros en Oaxaca ya pasamos por esta lucha electoral y ahora vamos por esta lucha jurisdiccional ya de un carácter donde se respete la jurisdicción indígena. Entonces muchos estados apenas van a iniciar ese camino y que siguen apenas en el camino propio solamente de la cuestión electoral. Entonces, bajo este tema hemos superado la negación y estamos en una etapa de tolerancia, pero más no de convivencia con la justicia indígena. Sí, o sea, nos falta, fíjate que es una descripción muy importante, o sea, estamos avanzando, pero pasos muy lentos. Yo sé del trabajo muy importante que están haciendo en la Defensoría Pública en el Estado de Oaxaca, causada por Jesús Herrera, y que tú estás haciendo un trabajo excepcional, Eduardo, querido Lalo. ¿Qué están haciendo en este tema? Me gustaría porque esto se está viendo en toda América Latina, España e Italia. Entonces me gustaría mucho que vieran un trabajo que para nosotros es ejemplar en este tema, pues de alguna manera buscar la coexistencia, pero ¿qué está haciendo cuando en el caso de los gente indígena que tienen intérpretes? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la Defensoría Pública de Oaxaca, Eduardo? Sí, hemos encabezado varios trabajos que hemos tratado de institucionalizarlos. Por un lado, primero entender que al menos en Oaxaca la amplia población indígena, y a pesar de que sabemos de la existencia de esa amplia población indígena, no sabíamos cuántos indígenas estaban atendiendo la defensoría, no sabíamos cuántos indígenas estaban privados de libertad. Al principio se desconocía cuántas personas indígenas estaban en ejecución y cuántas estaban procesadas. Entonces, de entrada, lo que nosotros hicimos fue crear un sistema único de información con la Secretaría de Seguridad Pública que nos permitiera entender cuántas personas indígenas son, en qué centros están. Después creamos un padrón de intérpretes, porque nosotros tenemos un programa que me parece excepcional y que al menos hemos platicado con las defensorías de otros estados, que es una vez al mes entramos a reclusorio todas las autoridades. El director general de la Defensoría, el juez de ejecución, los jueces de control, los defensores públicos, y es como un kiosco de derechos, es decir, llegamos, nos sentamos y platicamos uno a uno con las personas para saber cuál es su situación jurídica. Este programa ha sido tan excepcional que nos permite agilizar los trabajos, ver en dónde están atorados los expedientes, te sientas con la persona y es como, tengo pendiente un exhorto. Inmediatamente nos vamos con Poder Judicial, con Visitaduría, y es como, está pendiente este exhorto, ¿cómo lo podemos desahogar? ¿Qué hace falta? Entonces, inmediatamente son asuntos que tratamos de solucionar, porque en ocasiones lo que hace falta es la coordinación, por eso no se avanzan en ciertos temas. Pero entonces, cuando nosotros íbamos a los reclusorios, las personas indígenas no se acercaban porque pues no nos entendían. Entonces fue que creamos este padrón de intérpretes que es único, la Defensoría de otros estados no lo tienen, incluso la Fiscalía no tiene un padrón de intérpretes como lo tenemos nosotros, especializados, en donde llegamos con los jóvenes y ahora sí las personas indígenas nos pueden decir qué es lo que les preocupa, qué es lo que tienen, porque para empezar teníamos esa barrera de comunicación, ¿no? Dos, con las primeras horas de detención de personas indígenas, nosotros sabemos que es crucial contar con un intérprete y con un abogado en las primeras horas de la detención para evitar la tortura. Las primeras horas de la detención para nosotros sabemos que son claves. Entonces, a mí todas las mañanas me llega una relación de las personas indígenas que fueron detenidas durante el transcurso de la madrugada, durante el transcurso del día, e inmediatamente tenemos que asignar defensor e intérprete. Porque si asignamos defensor, nuestro defensor llega, pero no se entiende con la persona. Entonces, no puede hacer nada.
Entonces, inmediatamente todas las mañanas, una vez que revisamos cuántas personas son detenidas, cuáles son indígenas, inmediatamente les asignamos un defensor y les asignamos un intérprete. Tercero, hemos empezado a trabajar con la Fiscalía la lectura de derechos en lengua indígena. Esto es indispensable porque en ocasiones, por cuestiones procesales, cuando se llega al control de detención, si la lectura de derechos no se hizo en la lengua, el control se declara como ilegal, se puede declarar como ilegal. Entonces, esto hace que muchas cosas se caigan y lo que nosotros estamos haciendo es que esto lo tengan desde el MP hasta los policías que puedan tener estos audios para que en el momento le puedan hacer la lectura de derechos en la lengua a las personas indígenas que son detenidas en el Estado. Eso no se tenía, no se hacía, o sea, no existía. Y esta traducción es oral, porque sabemos que en la lengua las personas no la saben escribir o no la saben leer, entonces es oral. Y por último, en el tema de la jurisdicción indígena, lo que hemos empezado a hacer es empezar a capacitar a nuestros defensores en un tema de defensa intercultural. Primero, empezar a una mayor contratación de defensores bilingües. Cuando nosotros llegamos eran 14, hoy tenemos 26 defensores bilingües que están capacitados ya y que hoy la declinación de competencia es una de las principales cosas que hemos empezado a trabajar como un tipo de litigio intercultural. Identificar en qué casos y bajo qué circunstancias inmediatamente el defensor puede solicitar la declinación de competencia para que el caso se vaya a la comunidad y no lo resuelva la justicia ordinaria. Y es por eso que le hemos apostado mucho a esto, para que nuestros defensores de entrada empiecen a identificar cómo entender o cómo tratar y trabajar cuando tengo un imputado indígena. ¿Qué tratados internacionales tengo a la mano de forma inmediata para poder empezar esta defensa desde otro enfoque? ¿No? En ocasiones es como solo estamos acostumbrados, si habla la lengua, si no habla la lengua no es indígena, no. Tenemos nosotros un protocolo para detectar si la persona es indígena. Uno, que es por la lengua. Puede ser que no hable la lengua, ¿ok? ¿De qué comunidad es o de qué comunidad fue originario? Inmediatamente ahí tenemos un catálogo que nos permite, bueno, no habla la lengua, pero es originario de tal comunidad, por lo tanto es indígena. O tres, la cuestión de la autoascripción. Pero para la autoascripción, en ocasiones, si tú le dices a la persona eres indígena, no se saben qué contestar. Entonces hemos diseñado una serie de 5 preguntas que les hacemos para entender si ellos conviven o de alguna manera se asumen como indígena, que tiene que ver, uno, si ellos en su comunidad o ellos han participado en un sistema de cargos interno. 2, sobre la cosmovisión que ellos tienen. 3, sobre festividad. O sea, le hacemos una serie de preguntas a fin que podamos entender si es indígena o no. Si es indígena, inmediatamente nuestros defensores saben que tienen una amplios mecanismos de protección y de defensa cuando es una persona indígena. Entonces, justo eso le estamos apostando. Incluso en materia familiar, hemos logrado que lo que le comentaba, que un juez mixto no haya admitido un caso porque la defensora logró demostrar que ese caso ya se había dirimido en la comunidad y por lo tanto ya existía una resolución a nivel comunitario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas los vamos compartiendo con esos defensores y tenemos ya un grupo que se empieza a especializar en temas de interculturalidad y género, ¿no? Sobre todo un grupo de defensores nuevos, jóvenes, porque sabemos que hay ciertos, y que es propio de cualquier institución, que hay ciertos estigmas o ciertos vicios que no vamos a lograr romper ya en la vieja guardia, ¿no? Y por eso tanto el director se ha preocupado porque esta nueva generación de defensores justo inmediatamente puedan detectar en qué momento se puede declinar competencia, en qué momento se puede decir que ya fue una cosa juzgada por una cuestión, por una comunidad indígena. Entonces, le hemos apostado muchísimo a eso, le hemos apostado a un programa de liberación que ha liberado a más de 300 personas indígenas en el Estado, en donde hemos logrado que las reparaciones de daño a través de Fundación Telmex y a través del gobierno del Estado, pagar la reparación y de alguna manera garantizar que estas personas puedan obtener la libertad. Fíjate qué interesante lo que nos está señalando Lalo, porque estaba yo viendo algunos detalles de cómo vamos a tocar el tema precisamente de la justicia indígena y me agrada mucho esta cuestión, estaba viendo. Y la verdad que nos das un panorama muy claro de esta circunstancia, nos das a entender muy claramente lo que es el marco legal y lo que es el manejo institucional en este tema, cómo se está transitando a pasos muy lentos y que eso genera que se vulneren los derechos fundamentales, que no se dé la defensa multidimensional de los grupos indígenas
y que qué bueno que ustedes están haciendo este trabajo modélico y paradigmático que va a cambiar los esquemas. En todo este serial de conferencias va a continuar. Fíjate que vamos a tener una de las líderes indígenas más importantes de América Latina, Tiquigua. Yo creo que con esta gran conferencia que has dado tú, y por ahí viene un juez que será también una sorpresa, estamos generando una conciencia en el tema de lo que es la justicia indígena. Dicen que hay grandes juristas que incluso no tienen en su país grandes grupos indígenas, que dicen, ¿sabes qué? La verdad, esta es una justicia. Paralelamente corre, pero de manera independiente, es decir, en un autogobierno, en la justicia federal, estadual y la indígena. Y entonces, estas líneas trazadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en algunos casos contra Surinam, por ejemplo, el caso Suramaca contra Surinam, hay varios casos contra Guatemala, contra Paraguay, pues les han establecido todos estos elementos muy propios que tú conoces y que de alguna manera, pues yo veo que están avanzando en la Defensoría, que el trabajo de Jesús Herrera y tu trabajo ha sido fundamental en todo esto, y que verdaderamente gracias a eso, y qué bueno que exista una sala indígena, es de felicitar al Tribunal Superior y al gobierno de Oaxaca, pues para generar esto, porque es tan importante que entendamos cómo se violenta el tema del acceso a la justicia en las comunidades indígenas, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y ahora hablabas tú del tema, por ejemplo, de la cosa juzgada, que es un elemento básico en sentencia propia del debido proceso, y que se tenga que llegar a una sala, que bueno, qué bueno, pero ni siquiera debería de llegarse a eso, si se entendiera la esencia de los estándares interamericanos. Entonces, en lo personal te quiero felicitar, Eduardo, por estar hoy en tu fiesta, porque tú eres miembro del Consejo Directivo Nacional, estamos en tu fiesta, en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y decirte que estamos muy contentos de ver estos activos humanos jóvenes, como es tu caso, que hay gente también ya de mayor edad que ha trabajado arduamente y muy consolidada también, tú que te estás consolidando muy rápidamente, generaciones de estudiantes que también ahí tenemos y que gente como tú y otras generaciones apoyan en su formación a formar estos seminarios tan importantes de investigación, y que pronto platicaremos contigo, como en esta delegación que tenemos como miembros, para generar algo en este tema de justicia indígena. Hay que buscar la manera de que hagamos un conversatorio de alumnos, que nos apoyes tú, de América Latina, sobre todo los países, yo diría Bolivia, buscar Colombia, buscar Paraguay, México, para generar algo muy interesante en estos temas de la justicia indígena. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, sobre todo los que están en formación, ¿no? O sea, la formación del derecho en ocasiones es, la formación del derecho ahorita, afortunadamente, después de la reforma del 2011, ya permite una interpretación más amplia, ¿no? En el caso de México. Y justo es eso, ¿no? Porque en ocasiones solo estamos como orientados a una cuestión dogmática, en donde que no se cuestiona la existencia de otras formas de pensamiento, de otras justicias, ¿no? Y al final esto es una deconstrucción epistémica, lo que le decía, ¿no? Entender y deconstruirnos de lo que tenemos, entender que existen otras formas de pensamiento, y eso enriquece mucho la formación, y quizá no solamente la formación, sino también los futuros que se quieran profesionalizar en estos temas como un nicho bastante interesante de estudio, de investigación y, por supuesto, de desarrollo profesional. Excelente. Pues bueno, hoy tuvimos una excelente conferencia más, una videoconferencia nacional en este ciclo que va a continuar en el mes de junio, pero para correspondiente al mes de mayo de 2020, con motivo, pues, sobre todo, de generar un proceso de actualización cumpliendo el compromiso que tiene la Academia. Y queremos agradecer y felicitar a Eduardo Ezequiel Martínez Gutiérrez, maestro. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás en el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Derecho. Qué bueno que tenemos gente como tú, joven, talentosa, llena de voluntad y de compromiso social para generar nuevas cuestiones en el conocimiento jurídico, en la cognición jurídica, y sobre todo formar nuevas generaciones. Están en esta dialéctica que estamos todos los días intercambiando ideas. Y bueno, abordó el tema de justicia indígena y convencionalidad. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a todo el auditorio por seguirnos en estas conferencias que continuarán en el mes de junio. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos por estarnos viendo. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Cualquier cosa estamos a la orden.